Costa Rica, lunes 19 de enero del 2026. Hoy analizamos la autorización para el atraque de guardacostas estadounidenses en operaciones antinarcóticos. También, la solicitud de una empresa multinacional para reducir drásticamente su inversión y empleo. Todo por la competencia asiática, la automatización y el trabajo remoto. Y además, una corrección a un registro de propiedad que tardó más de 25 años en llegar. Y finalmente, el pulso de la vida cotidiana a través de solicitudes de ciudadanía, registros de marcas y concesiones de agua. Empecemos por lo que parece, a primera vista, una noticia de rutina, pero que tiene un trasfondo bien importante. El permiso para que barcos guardacostas de Estados Unidos atraquen en puertos costarricenses durante todo el 2026. El objetivo, en papel, es apoyar la lucha contra el narcotráfico. Sí, y aunque se presenta como una renovación anual, es fundamental entender el contexto. Esto no surge de la nada, ¿eh? Es la aplicación de un acuerdo de patrullaje conjunto que se firmó en 1999. O sea que llevamos más de un cuarto de siglo con este modelo. Exacto. Lo que vemos publicado es simplemente el visto bueno del Poder Legislativo para el calendario de este año. Esto se activa por una solicitud formal, lo que llaman una nota diplomática de la Embajada estadounidense. Entiendo que es un mecanismo ya establecido, pero me llama la atención el nivel de detalle. La nota diplomática especifica que los buques vienen en grupos, con características físicas similares, número de tripulantes, hasta las aeronaves que llevan a bordo. Esto sugiere algo más que visitas esporádicas, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de una operación logística muy afinada y constante. No es que un barco se aparezca de vez en cuando. Claro. Se trata de una presencia planificada y sostenida en ambas costas del país, Pacífico y Caribe. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que la posición de Costa Rica sigue siendo absolutamente crítica en las rutas del tráfico de drogas. Y segundo, que ambos gobiernos han llegado a la conclusión de que la única forma de enfrentar un problema de esa magnitud es con una cooperación, digamos, permanente y de alta intensidad. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El documento anexa un informe de resultados de las operaciones del año anterior. O sea, no es solo pedir permiso, es también, en teoría, justificar por qué se necesita renovarlo. Pero, ¿qué tan públicos o efectivos son estos mecanismos de rendición de cuentas? ¿Es una formalidad o de verdad se evalúa si la cooperación está dando frutos? Esa es la pregunta del millón, la verdad. A nivel formal, le da a la Asamblea Legislativa una base para tomar su decisión. No es un cheque en blanco. Les permite ver cuántas toneladas se incautaron, cuántas embarcaciones se interceptaron. Sin embargo, el debate más profundo sobre la soberanía o sobre si esta es la estrategia más efectiva a largo plazo, pues no siempre ocurre con la misma intensidad cada año. Se ha vuelto parte del paisaje administrativo. Claro, se normaliza. Pero me pregunto si no se corre el riesgo de que una operación tan sensible se convierta en un simple trámite burocrático, una renovación casi automática, sin un análisis más profundo de sus implicaciones. Ese es exactamente el riesgo. La inercia burocrática puede llevar a que se apruebe año tras año sin cuestionar la estrategia general. Pero por otro lado, para las autoridades de seguridad, esta cooperación es una herramienta indispensable. Sin los recursos tecnológicos y logísticos de Estados Unidos, la capacidad de patrullaje de Costa Rica sería, pues, mucho más limitada. Es un equilibrio muy complejo entre soberanía y pragmatismo en materia de seguridad. Esta idea de la cooperación internacional a la gran escala es fascinante, pero se siente a un nivel muy alto, casi abstracto. Bajemos a tierra, a la economía del día a día, porque encontré un documento del Poder Ejecutivo que es un verdadero cable a tierra, de cómo la economía global nos golpea directamente en casa. ¿Te refieres a la solicitud de ENCERP Costa Rica Limitada? Exactamente. La sucesora de lo que fue Hewlett Packard. Están pidiendo una modificación radical a sus compromisos como empresa de zona franca. Y los números son, para sentarse a analizarlos. Es que lo que están pidiendo es, en esencia, reescribir su contrato con el país. Solicitan reducir su inversión comprometida de $35 millones a poco más de 6 millones. Es una caída de casi el 85%. Una cifra brutal que te obliga a preguntar qué está pasando. Y lo más revelador es que ellos mismos lo explican con una franqueza casi académica. No se andan con rodeos.
exponen sus razones de una forma que parece sacada de un caso de estudio de una escuela de negocios. Cierto. Y son 3 factores que son una radiografía perfecta de las presiones actuales. Primero, lo que ellos llaman la presión competitiva del sudeste asiático, mencionando directamente a India y Filipinas. Dicen que allí los costos y salarios son significativamente más económicos. Es la globalización en su forma más pura. Pero un momento, ¿pueden simplemente decir la competencia en Asia es más barata y con eso zafarse de un compromiso de inversión de $35 millones? ¿No hay consecuencias o penalizaciones por un cambio tan radical? Suena demasiado fácil. Ahí está el nudo del asunto. Claro que existen penalizaciones contractuales, pero el documento revela la postura del gobierno, y es un ejercicio de pragmatismo puro y duro. Citan un oficio del Ministerio de Comercio Exterior, del COMEX, que básicamente dice: entendemos la realidad del negocio, valoran el impacto de aceptar esta modificación con menos inversión y menos empleos, frente al riesgo mucho mayor del cierre definitivo de la empresa. Es decir, es una negociación bajo presión. O aceptamos estas nuevas condiciones, que son peores que las originales, o nos arriesgamos a perderlo todo. Exactamente. Es una decisión entre mantener, digamos, los 500 empleos que quedan, aunque se prometieron 1000, o arriesgarse a que esos 500 también desaparezcan si la empresa decide que la operación ya no es viable y se va a Filipinas. Es una muestra de la competencia feroz que hay entre países para atraer y, sobre todo, retener estas inversiones. El poder de negociación no siempre está del lado del país anfitrión. Y eso fue solo el primer factor. Mencionaste que eran 3. Correcto. El segundo es la automatización. La propia empresa admite que la digitalización de procesos reduce la necesidad de personal. Tareas que antes hacían personas, ahora las hacen algoritmos. Y el tercero es un legado directo de la pandemia, el teletrabajo. Argumentan que si gran parte de su planilla trabaja desde casa, no tiene sentido mantener la misma inversión en activos fijos, como oficinas, mobiliario. Y hay un cuarto elemento que me pareció increíblemente revelador: el tipo de cambio. Es que ese es el punto que conecta la macroeconomía con el bolsillo de la empresa. Ellos lo explican muy bien. Sus ingresos son en dólares porque exportan servicios, pero una parte enorme de sus costos, salarios, alquileres, proveedores, se paga en colones. Con la apreciación que ha tenido el colón, cada dólar que ganan les rinde menos colones para pagar sus cuentas. Claro. Es como si sus costos locales, vistos desde la perspectiva del dólar, hubieran aumentado. Esto los obliga, según argumentan, a recortar gastos de forma agresiva para mantener la rentabilidad. Entiendo el pragmatismo del gobierno, pero ¿no siente esto un precedente peligroso? Mañana podría venir otra empresa a decir lo mismo, y el gobierno se vería forzado a ceder una y otra vez, perdiendo la capacidad de exigir los compromisos que, en primer lugar, justificaron los beneficios fiscales que se les dieron. Es el dilema constante del modelo de atracción de inversión extranjera. Cada caso se analiza por separado, pero es innegable que crea un precedente. Demuestra que las condiciones son negociables si la presión es suficiente. Refleja una realidad incómoda. El capital es global y muy móvil, mientras que los empleos y las consecuencias sociales son locales y permanentes. Es que el contraste es brutal. Venimos de hablar de una multinacional que reajusta su plan de inversión de millones de dólares en meses por la presión del mercado global. Y ahora, hablando de cómo funciona el Estado, encontré algo que muestra la otra cara de la moneda, una donde la velocidad no es precisamente la virtud principal. Déjame adivinar. La fe de erratas de la Municipalidad de Nandayure. Esa misma. Parece un documento aburridísimo, una simple corrección administrativa, pero cuando miras las fechas, es para no creerlo. Están corrigiendo un detalle del uso de suelo de una parcela en Playa Coyote. Lo extraordinario no es la corrección en sí. Eso pasa todo el tiempo. Lo que es alucinante es que la publicación original que están corrigiendo es del 31 de agosto del año 2000. Más de 25 años. Un cuarto de siglo para corregir oficialmente que el uso de suelo de una parcela es zona residencial turística, uso condicional de vivienda turística. Es increíble. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Imagina ser el dueño de esa propiedad durante esas 2 décadas y media. Quieres vender, pero hay una incertidumbre sobre el uso de suelo. Quieres construir un pequeño hotel,
pero el permiso está en un limbo legal por un error de tipeo en un documento oficial. Quieres pedir un préstamo usando la propiedad como garantía y el banco ve una inconsistencia. Te pasas la vida lidiando con una traba burocrática que podría haberse solucionado con un clic. Es la coexistencia de dos realidades en el mismo país. Una empresa global que se mueve a la velocidad de la luz y un aparato estatal que a veces parece moverse a una velocidad geológica. Y esto pone sobre la mesa el tema de la seguridad jurídica. No se trata solo de la lentitud, sino del impacto real que tiene en la vida de las personas y en la economía. Un pequeño detalle en un documento puede paralizar el desarrollo, generar costos y crear una frustración enorme. Nos muestra que la eficiencia del Estado no es un concepto abstracto. Es algo que define las oportunidades y los obstáculos del día a día. Y ese día a día es precisamente lo que se refleja en el resto de los documentos que analizamos. Es como un mosaico de la vida del país, contado a través de trámites y edictos. Por ejemplo, la sección de registro de marcas es fascinante. Es un verdadero termómetro de la actividad económica y sobre todo de los contrastes del país. Por un lado, tienes la solicitud para registrar la marca ForumPay. Leí la descripción: software y servicios financieros para transacciones con criptomonedas y dinero fiat. Es el siglo XXI en su máxima expresión. Fintech, blockchain, todo el lenguaje de la nueva economía. Y a unas pocas páginas de distancia, en la misma sección, te encuentras con varias solicitudes para registrar marcas de ganado, diseños específicos casi heráldicos, con las iniciales del dueño para marcar con un fierro caliente a las reses en fincas de Turrubares, Sarapiquí o Pérez Celedón. Es que es increíble. En la misma publicación oficial tienes ForumPay para criptoactivos y al lado un dibujo casi medieval de un fierro para marcar una vaca. No se puede pedir un mejor resumen de la economía del país. Totalmente. Es la coexistencia de dos mundos. Uno que opera en la nube, de forma intangible, y otro que opera en el lodo, de forma absolutamente física. Y ambos, el desarrollador de software y el ganadero, necesitan la misma protección legal, el mismo sello del Estado para proteger su propiedad, ya sea intelectual o, semoviente. Y este mosaico sigue. Me llamaron la atención las solicitudes de concesión de agua. No es solo un trámite, ¿verdad? Nos dice algo más. Nos habla de las tensiones futuras sobre los recursos. Fíjate en los solicitantes. Un condominio en Heredia, que pide agua de un pozo para consumo humano. Ajá. Un hotel en Guanacaste, una zona con conocido estrés hídrico, que también necesita agua para su operación turística. Y luego, una solicitud enorme en Punta Arenas para extraer más de 300 litros por segundo de agua del océano, seguramente para un proyecto agroindustrial. O sea, no son solo papeles, son la vanguardia de futuros conflictos. Cada una de estas concesiones pone presión sobre los acuíferos y los ecosistemas. Sin duda. Y el diario oficial es el campo de batalla administrativo donde se libran estas primeras escaramuzas. Cada solicitud representa una demanda sobre un recurso que es finito. La forma en que el Estado gestiona estas concesiones hoy definirá la disponibilidad de agua para las comunidades y los ecosistemas mañana. Para cerrar este recorrido, hay una sección que es particularmente humana. La larguísima lista de avisos del Tribunal Supremo de Elecciones sobre solicitudes de naturalización. Sí, es imposible no detenerse ahí. Es un reflejo directo de la realidad regional y de los flujos migratorios que está viviendo el país. Si revisas los nombres y nacionalidades, el patrón es clarísimo. La gran mayoría de los solicitantes en esta edición son de nacionalidad nicaragüense y venezolana. Es la crónica de las crisis de esos países, contada a través de las personas que buscan un nuevo comienzo. Y es importante recordar que cada uno de esos nombres publicados es el final de un proceso larguísimo y a menudo muy difícil. Representa años de vivir en el país, de cumplir requisitos, de buscar estabilidad. Es la dimensión humana de la geopolítica. No son estadísticas, son proyectos de vida que buscan arraigarse en Costa Rica. Entonces, al juntar todas estas piezas, desde la decisión de una empresa de tecnología en una sala de juntas a miles de kilómetros que impacta empleos en San José, hasta la corrección administrativa en una playa de Guanacaste que tarda 25 años en oficializarse, nos queda una pregunta flotando. Una pregunta fundamental.
En un mundo que se mueve a la velocidad de la inteligencia artificial, las finanzas globales y las crisis migratorias, ¿pueden las estructuras administrativas y legales de un país, a menudo lentas y ancladas en el pasado, seguirle el ritmo? ¿Pueden adaptarse lo suficientemente rápido para proteger tanto la inversión que necesitan como el bienestar a largo plazo de sus ciudadanos y la integridad de sus recursos?